El método de la bisección es lento. Entonces, debemos buscar métodos que nos permitan hallar la raíz de una manera más rápida, es decir, en menos iteraciones. Para ello, vamos a tratar de conservar en primer lugar todas las propiedades bonitas que tiene el método de la bisección y solo vamos a cambiar una estrategia, y es la manera como vamos a calcular el punto intermedio que divide el intervalo en dos. El método que vamos a ver entonces se va a llamar regla falsa y lo que va a hacer es exactamente eso. Veamos de forma esquemática cómo funcionaría el método. Primero, parte del supuesto de que existe un intervalo en el que existe o se garantiza la existencia de al menos una raíz, es decir, la función asociada es continua y hay un cambio de signo en la evaluación de los extremos del intervalo. El objetivo es el mismo, hallar una aproximación a la raíz con una tolerancia determinada. Bueno, entonces, para comenzar, lo primero es que partimos del supuesto de que entre x y xu hay una raíz, por lo tanto, los puntos asociados a esos valores están uno por encima y otro por debajo, entonces lo que vamos a hacer es hallar la recta secante que une esos puntos. Si la recta secante une esos puntos, necesariamente esa recta corta el eje x. El objetivo, hallar, es ese punto xm intermedio que corta el eje x. Una vez hallemos ese punto, entonces el intervalo queda dividido en dos subintervalos. Ya el asunto es chequear cuál intervalo contiene la raíz. Para ello se hace lo mismo que en bisección, se evalúa el punto medio en la función para observar cuál intervalo contiene el cambio de signos. Esa idea se aplica de manera iterada con todos los intervalos hasta lograr la aproximación deseada. Con el objetivo de mejorar la comprensión del método de la regla falsa, hagamos un análisis gráfico. Partamos entonces del supuesto que tenemos dos puntos P1 y P2 que encierran la raíz. Eso quiere decir que entre ellos hay una raíz y esa raíz es la que ven con el punto rojo llamada P. Ese es el objetivo del método. Ahora, hallamos primero la recta secante. Con esa recta secante podemos entonces definir cualquier punto que le pertenece a esa recta. En particular, estamos concentrados en hallar P3. Observe que P3 tiene como segunda componente 0. ¿Por qué? Porque corta el eje X. Con esa condición podemos entonces hallar el valor de P3. Una vez determinamos el valor de P3, podemos hallar la segunda componente de P3 en términos de la función y nos quedan de nuevo otros dos puntos que van a definir un intervalo. ¿Cuál? P3, P1. Con esos dos puntos volvemos a aplicar el método, es decir, hallamos la ecuación de la recta secante y volvamos a hallar un nuevo valor que ya se va a llamar P4 y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que el método de la regla falsa es una pequeña variante del método de la bisección en el sentido del cálculo del punto intermedio. Por ello, el funcionamiento del método se puede explicar de una manera muy simple. Primero, partimos de un intervalo en el que existen unas condiciones igualitas que las de bisección, garantía de existencia de la raíz. Hallamos el punto intermedio. Ese se halla con la ecuación de la secante. Después de tener ese punto intermedio, sabemos que el intervalo queda dividido en dos subintervalos. Para saber con cuál subintervalo nos quedamos, evaluamos ese valor en la función para mirar el signo. Una vez tengamos el signo, elegimos el extremo donde haya un cambio de signo. Obviamente, en cada paso calculamos el error para saber cuándo terminar el proceso. Y repetimos este proceso con el nuevo intervalo hallado. Veamos entonces cómo se aplica el método de la regla falsa para la solución de una ecuación. Primero supongamos que queremos resolver una ecuación con una tolerancia de 10 a la menos 5. Esa tolerancia de 10 a la menos 5 nos da una libertad de calcular el error absoluto relativo porque no hay ninguna especificación. Primero, el método parte de un intervalo
dado conocido en donde hay un cambio de signo. Note la similitud que hay de la tabla el método de la regla falsa con la tabla del método de la bisección, las mismas columnas. Entonces partimos del intervalo 1, 2, se calcula un punto intermedio que es 1,26 y se evalúa negativo. Entonces en 1 también la función da negativa, por eso entonces 1 desaparece y queda como nuevo valor 1,26,2 en la segunda iteración. Observe que este comportamiento se mantiene. ¿Por qué? Porque la evaluación de la función siempre da negativa. Esta condición de mantener un comportamiento similar o un acercamiento por un solo lado depende de las características de la función. En este caso, la función conserva la concavidad en el intervalo, es decir, siempre es creciente o decreciente y además la segunda derivada tiene un mismo signo siempre. En ese sentido, cuando este comportamiento se da, es muy bueno porque la rapidez del método es buena y logramos, mire, en 9 iteraciones llegar a una tolerancia de 5 por 10 a la menos 6. Hemos establecido que el método de la bisección y regla falsa son una variante cercana el uno del otro. Note que son los mismos elementos desde el punto de vista del comportamiento algorítmico los que contienen ambos métodos. Parten de valores iniciales como intervalos, tenemos una tolerancia, unas iteraciones y suponemos la continuidad de la función. También los controles son los mismos porque tenemos que medir la dispersión, saber cuándo la función se acerca a cero y el número de iteraciones como criterio de fracaso. Y el cambio del intervalo, lo único que hay que hacer es buscar una nueva forma de hallar el punto intermedio. Ahí tenemos la fórmula y una vez hallemos el punto intermedio, buscamos de nuevo cuál es el intervalo donde queda la raíz encerrada. Es importante destacar algunos aspectos relevantes. En primer lugar, el método de la regla falsa, por lo general, se comporta mejor que el método de la bisección, pero podemos encontrar casos excepcionales en que pase lo contrario. Esto trae una consecuencia y es que tendremos que seguir buscando métodos más rápidos. Desde el punto de vista matemático, ambos métodos tienen el mismo comportamiento. Esto quiere decir entonces que ambos métodos son convergentes y por lo tanto son calificados como métodos exactos porque siempre que se ejecutan con las condiciones adecuadas buscan la raíz. Los efectos del error de redondeo debido a la lentitud pueden llegar a ocasionar desastres en la aplicación del método. Y desde el punto de vista algorítmico, la diferencia entre los dos métodos es solamente la forma de calcular el XR. Hemos terminado dos métodos que son muy importantes, que tienen características matemáticas poderosas, son exactos, partiendo del supuesto de que se cumplen las condiciones. Pero quedamos con un problema y es la rapidez. Vamos entonces a buscar rapidez. En esa búsqueda vamos a perder cosas, como lo veremos posteriormente. El primer método y el más importante es el método de punto fijo.